hermoso día, Amén. hermoso, porque nosotros no vivimos conforme si hay sol o no hay sol. El sol de la mañana, que es Jesucristo, está reinando en nosotros, en nuestros corazones. Amén. Sí. Así que vamos a abrir nuestra Sagrada Escritura en el Salmo 18. Vamos a leer los versículos del 1 al 6 y después nos vamos del 31 en adelante. Gloria a Jesús. Amén, amados hermanos. La palabra de Dios la leemos para la gloria del Padre, la del Hijo y la comunión de su Santo Espíritu. Amén. Te amo, oh Jehová, fortaleza mía. Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré. Mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Me rodearon ligaduras de muerte y torrentes de perversidad me atemorizaron. Ligaduras del Seol me rodearon, me tendieron lazos de muerte. En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. Versículo 31. Porque ¿quién es Dios sino solo Jehová? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? Dios es el que me ciñe de poder y quien hace perfecto mi camino, quien hace mis pies como de ciervas y me hace estar firme sobre mis alturas, quien adiestra mis manos para la batalla, para entesar con mis brazos el arco de bronce. Me diste asimismo el escudo de tu salvación, tu diestra me sustentó y tu benignidad me ha engrandecido. Ensanchaste mis pasos debajo de mí y mis pies no han resbalado. Perseguí a mis enemigos y los alcancé, y no volví hasta acabarlos. Los herí de modo que no se levantasen, cayeron debajo de mis pies. Pues me ceñiste de fuerzas para la pelea, has humillado a mis enemigos debajo de mí, has hecho que mis enemigos me vuelvan las espaldas, para que yo destruya a los que me aborrecen. Clamaron y no hubo quien salvase, aún a Jehová, pero no lo soy yo. Gloria a Jesús. Amén, amados hermanos. Dios bendiga su palabra y Dios bendiga a cada uno de ustedes en los hogares. Amén. Nuestras hermanas con nosotros. Gracias, Señor. Que el Señor les bendiga, hermanos. Amén. Amén. Vamos a adorar al Señor en estos momentos. Darle a Él toda la gloria y la alabanza y la adoración. No importa la circunstancia, no importa el día, como dijo nuestra pastora, no importa nada, amados hermanos. Alabemos al Señor. Porque el enemigo muchas veces se interpone a través de los problemas, a través de las situaciones emocionales, para que no alabemos al Señor. Pero nosotros en el nombre de Jesús tenemos que avanzar, creerle al Señor y crecer en la fe. Amén. ¿Cuántos quieren crecer en la fe? No más ser esos niños que nos dejemos llevar por las olas del mar, como dice su palabra, y que estamos arriba y abajo, sino crecer, amados hermanos. Y en todo tiempo démosle al Señor esa alabanza y esa adoración que el Señor merece, que solo Él es digno de ella. Te alabamos, Señor, y te exaltamos, Cordero Santo. Bendito Jesús. Tu reino es eterno, poderoso, oh Dios. Tú vives, por los siglos, majestuoso Señor. Toda la creación te adora, cielo y tierra te alaban, exaltado serás por toda la eternidad.
admirable consejero, príncipe de paz. You are holy, Emmanuel, mighty one of Israel. You never sleep and never fail. Oh, faithful Lord, you're the Lion of Judah, and your name will always be Wonderful Counselor and the Prince of Peace. Lamb of God, Lamb of God, oh Cordero, oh Cordero. Dile otra vez, eres santo, Emmanuel, poderoso de Israel. Nunca duermes, no desmayas, permaneces fiel. El león de Judá, tu nombre siempre será. Admirable consejero, príncipe de paz, oh Cordero, oh Cordero. Aleluya, denle el aplauso al Señor. Oh Cordero de Dios, te alabamos, Señor, te exaltamos. Maravilloso Dios. Aleluya. Gracias, Señor. Tú eres magnífico, Dios. Sí, Señor. Te alabamos, te adoramos, Señor. Aleluya. Maravilloso. Te adoramos en esta hora, Padre. Sí, Señor. Magnífico Dios, magnífico Rey, te adoro, te adoro, te adoro, magnífico Dios, magnífico Dios, magnífico Rey, te adoro, te adoro, te adoro, magnífico Dios, magnificent, magnificent God, magnificent God, magnificent Lord, magnificent Lord, we worship you, we worship you, we worship you, magnificent God. Oh Lord, we worship you, we worship you, we worship you, magnificent God. Y yo te adoro, te adoro, te adoro, magnífico Dios, magnífico Dios, magnífico Dios, magnífico Rey, magnífico Rey, te adoro, te adoro, te adoro, magnífico Dios.
magnificent God. Aleluya. You are Almighty God, all powerful, Te adoramos, worthy to Señor. be praised, worthy to be Te exalted. bendecimos, Señor. We worship you, Te Jesus, damos gloria. because you are our Savior, you are our Redeemer. When we are sad, you give us joy. When we are scared, you give us security and freedom. We praise your name. There's nobody like you. Dios en tu Thank you, Father, for your goodness. We give you all the glory. We give you all the glory. We give you all the praise. Gracias, Señor. Open the eyes of my heart, oh Lord. Hallelujah. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Open the eyes. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. To see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing holy, holy, holy. To see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing holy, holy, holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. I want to see you, holy Lord. Holy, holy, holy. You are holy. Holy, holy, holy. Holy, holy. Holy, holy, holy. I want to see you. To see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing holy, holy, holy. To see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing holy, holy, holy. Y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder mientras cantamos santo, santo. Y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder mientras cantamos santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Yo quiero verte. Te queremos ver, Señor. Un Aleluya. aplauso al Rey de Reyes, Señor de Señores. Gloria, gloria solo para ti, Señor. Alabado sea tu nombre. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Tu fidelidad es grande, es grande. Oh. Amén, hermano, que el Señor le bendiga. Vamos a leer la palabra del Señor en Juan, capítulo 12, versículos 24 y 26. Amén. Amén. Vamos a leer la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu. Amén. Juan, capítulo 12, versículos 24 a 26. Amén. Dice así: de cierto os digo, que si el grano del trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida, la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, ahí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Amén. Bonita la palabra del Señor, hermanos. Yo siempre me gozo cuando leo la palabra del Señor, porque siempre me habla en mi vida. Y cuando yo estaba leyendo este pasaje, el Señor me está hablando como los tiempos que nosotros estamos viviendo, que son en tiempos tan importantes. Amén. Ahorita que ya vamos, primero de Dios, vamos a rezar a la iglesia, y el Señor me traía que nosotros como iglesia tenemos una oportunidad tan valiosa de alcanzar muchas personas
en los caminos del Señor. Porque mucha gente está perdiendo su fe. Pero es necesario, hermano, que nosotros tengamos esa fe fortalecida en nosotros. Y el Señor me traía esta palabra que nos dice que nosotros, de cierto os digo, que si el grano del trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pues si muere, lleva mucho fruto. Y nosotros somos llamados a llevar muchos frutos. Entonces nosotros somos llamados a morir, hermanos. Nosotros somos llamados a morir a nuestro yo. Amén. Y el problema que tenemos ahorita en este mundo, que nosotros nadie quiere morir. Como cuando vinimos a los caminos del Señor, el Señor nos dio una nueva vida. Amén. Nos somos una nueva criatura, amén, que está en 2 Corintios 5, si lo vamos a buscar. 2 Corintios 5, 17, y dice así: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Amén. Hermano, entonces nosotros, hermanos, estamos dispuestos. El Señor quiere que nosotros muramos a nuestra carne. Amén. Muchos también no queremos morir. En sí, morir no es algo fácil. Amén. Nadie quiere decir, oh, yo quiero morir hoy. Cuesta morir. Cuesta decirle morir, decir no a la vida. Y eso es lo que Dios quiere de nosotros, que nosotros digamos no a la vida, que nosotros le digamos no a nuestra carne. Que digamos no a los deseos que gobiernan nuestras vidas. Amén. Porque muchos de nosotros, las personas del mundo, están gobernadas por las pasiones de su carne. Ellos quieren comer lo que ellos quieren comer, ellos quieren hacer lo que quieren hacer y no están guiados por la voluntad de Dios. Y muchas de esas personas están tristes, amargadas, no tienen gozo en sus vidas, no tienen vida. Amén. Y muchas es la apariencia, especialmente en estos años, que muchos se van a las redes sociales buscando felicidad, pero aún esas personas que muestran una vida gozosa, una vida de apariencia, de felicidad, muchos de ellos están solos. Amén. Me recuerdo de que como 1 año, 2 años, 3 años atrás, no me recuerdo, a una persona que era famosa, que tenía como 2 millones de seguidores en YouTube y en Instagram. Era famosa, estaba haciendo dinero y era joven, 25, 26 años. ¿Qué pasó? Se mató. Porque su vida no tenía propósito, porque su vida no estaba llena del Espíritu Santo. Y nosotros como cristianos tenemos que estar llenos del Espíritu Santo. Amén. Nosotros tenemos que estar llenos del poder de Dios. Y para estar llenos del poder de Dios necesitamos morir. Necesitamos morir a nosotros. Necesitamos morir a nuestro yo. Y eso es lo que lo que la palabra nos enseña. Amén. Imagínense que cuando yo estaba en el vientre de mi mamá, y yo tenía 8 meses y él tenía 9 meses para nacer. Y que si yo estaba ahí en ese lugar y yo quería, y ya era el tiempo para que yo naciera, y yo, no quiero nacer. Estoy tranquilo aquí en la panza. Yo estoy tranquilo con mi mamá. Yo estoy tranquilo porque ella me da todo lo que yo quiero, ella me da, no quiero nacer. Para los 10 meses, 11 meses, 13 meses, 15 meses, y mi mamá pues, se pone más gorda. Y yo, ¿qué pasa? Y yo no quiero nacer. Es así, hermano. Muchos de nosotros como cristianos no queremos morir a nuestro yo. Muchos de nosotros, hermano, hemos recibido las bendiciones de Dios. Muchos de nosotros hemos tenido experiencias con Dios. Muchos de nosotros, el Señor nos ha contestado oraciones que hemos tenido. Y lo hemos alabado y hemos crecido. Pero el Señor quiere que nosotros vayamos de gloria a gloria a gloria. Amén. Eso es lo que Dios quiere para nosotros, pero yo en mi vida personal, en estos 22, 25 años que he estado en el Evangelio, yo he visto que cuando el Señor me lleva de un punto de gloria a gloria, siempre hay algo que tiene que morir en mi vida. Y ese proceso es duro. Ese proceso muchas veces se siente, en ese momento, se siente injusto. Y yo veo que el Señor no está conmigo. El Señor me ha alejado, el Señor me ha abandonado, pero no es así, hermano. El Señor lo que está haciendo es te está levantando para que tú llevarte a otro lugar de gloria.
Te quiere dar más bendiciones. Para darte más bendiciones, tiene que obrar en tu vida para recibir eso. Si no pasas ese proceso, si no te reniegas o te enojas o te vas del evangelio, hermano, no van a recibir las promesas que tú tienes para Dios. Y cuántas personas en el proceso de Dios, en el trato de Dios que tienen con tu vida, no han querido morir a las cosas que el Señor quiere que mueran. ¿Qué ha pasado? Se han negado el evangelio y se han ido y nunca recibieron las promesas de Dios. Pero las personas que se han mantenido, las personas que han dicho, Señor, esto lo siento injusto, pero yo sé que tú eres el autor y consumidor de mi fe. Yo sé que tú tienes el control de mi vida y yo me pongo en tus manos. Yo no lo entiendo, yo siento que es injusto lo que me está pasando, pero me pongo en tus planes. Me humillo delante de ti. Es ahí, hermano, donde vemos la gloria de Dios. Es allí donde vemos el poder de Dios transformar nuestras vidas, hermanos. Porque cada uno como cristiano, si tú estás en la iglesia, si has conocido a Dios, tú eres una criatura. Mira, dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, de aquí todas son hechas nuevas. Y dice, las cosas viejas pasaron. Es decir, que las cosas viejas murieron. Las cosas viejas ya no existen en tu vida. Cuando ya no existen en tu vida, entonces tú comienzas a ser una nueva criatura. ¿Por qué? Porque tú estás en Cristo. Si alguno está en Cristo. No dice que si estuvo en Cristo, dice que si está en Cristo. Y lo que nosotros tenemos que hacer es permanecernos en donde el Señor nos ha mantenido. Yes. Y a muchos de nosotros sabemos, hermanos, que el Señor nos trajo en este lugar. Sí, amén. El Señor nos trajo en este lugar y tú te puedes ir a otra iglesia más grande, más ungida, lo que sea, o con mejores pastores, entre comillas, con mejores hermanos, entre comillas, que hacen cosas más grandes, entre comillas, pero no vas a crecer porque el Señor te ha plantado en esta iglesia. Yes. El Señor te ha plantado en este lugar. Sí, amén. Amén. Es donde tú vas a recibir la bendición de Dios. Solamente cuando tú vengas y te humilles y mueres a tu voluntad. Porque tu voluntad no es la voluntad de Dios. Amén. Tus pensamientos no son los pensamientos de Dios. Así es. Porque los pensamientos de Dios están tan altos y los míos están tan bajos. Amén. Yes. Cuando José estuvo en la carretera, estuvo en el highway directo a recibir las bendiciones de Dios, aún en ese highway, él no entendió el propósito de Dios en cada momento. Cuando fue vendido a ser esclavo, no lo entendió. Cuando él fue bendecido, aún siendo esclavo, y lo fue llevado a la cárcel, no lo entendió. Pero aún así, aunque no lo entendía, aunque era injusto lo que estaba pasando a José, él confió en Dios. Y aún en la casa, aún en esos lugares que supuestamente no estaban en los planes de Dios, o no eran cosas que Dios estaba haciendo, pero Dios estaba en ese asunto. Y aún así, él lo bendecía. Cuando fue vendido y fue a la casa de Potifar, aún el Señor lo bendijo ahí. ¿Por qué? Porque pasó el nivel. Porque decidió morir a su yo y dijo, Señor, tú estás en control de todo. Entonces el Señor le dijo, yo te voy a bendecir. Aún en la cárcel, hermanos. Cuando estaba en la cárcel, él pasó la prueba, él confió en el Señor y miró que el Señor lo bendijo aún en la cárcel. Yes. Es la bendición de Dios, hermanos. Es una persona que decidió morir a su yo. Aunque miró las cosas injustas en sus vidas, él decidió, Señor, tú tienes el control de mi vida. Y después, cuando hubo aquella sequía, y los hermanos vinieron y le pidieron grano, y si él le hizo, los hermanos estaban tan asustados, que él vino y dijo, no, lo que tú hiciste no era para maldición, sino que era bendición, porque el Señor lo ocupó para salvar no solamente mi vida, sino salvar sus vidas y salvar a mi familia, también a mi padre. Hermano, esa es una vida que nosotros tenemos que llevar. Yes. Una vida que nosotros estemos decididos a morir.
a morir a nuestro yo, a morir a mis pensamientos, a morir a estar correcto, a morir a lo que yo pienso, sino someternos a la voluntad de Dios, someternos a lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Amén. Es lo que Dios quiere, hermanos. Y solamente ahí podemos recibir bendición. Miren, nosotros somos como digamos, plantas. Mi esposa se ha puesto a colectar plantas para hacer vamos para hacer una selva en la casa. Porque le encantan plantas. Y veo que cuando veo una planta, si pone una planta grande en una maceta pequeña, no va a crecer. Necesita más espacio. Y es así, hermanos. Y así nuestra vida, el Señor nos quiere llevar, estamos creciendo, y entonces lo que el Señor va a hacer, va a agarrar esa planta, la va a quitar y la va a poner en una maceta más grande. Pero para eso la tiene que quitar de la tierra y la poner en otra tierra. Y ese proceso es muy difícil para muchos y no lo quieren entender. Porque Dios te quiere sacar de un lugar al otro. Y muchas veces nosotros como humanos, hermanos, no importa quién eres, esas personas siempre estamos llenos de ¿qué? De temor. De temor a algo nuevo. De temor. Uno de los mandamientos más grandes más que se repite muchas veces en la Biblia es no temas. Cuando Josué iba a tomar la tierra prometida, el Señor dice, no desmayes, no tengas temor, yo estoy contigo. Porque nosotros somos seres temerosos. Pero nosotros tenemos que comenzar a creerle a Dios, hermanos. Nosotros tenemos que ver que nosotros necesitamos morir a nuestro yo. Necesitamos morir a lo que yo pienso para recibir las bendiciones de Dios. Amén. Veamos en Mateo 16. Mateo 16, versículo 24. Amén. Y es así. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y síganme. Porque todo el que quiere salvar su vida, la perderá. Pero todo el que quiere salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida, por causa de mí, la hallará. Amén. ¿Qué dice eso, hermanos? Que nosotros, mire, es tan claro la palabra del Señor. Es tan claro. Nos está diciendo que yo me tengo que negar a mí mismo, tengo que negar a los placeres de mí mismo y morir. Porque cuando yo muera, cuando yo decida que yo tengo que morir, entonces encontraré vida. ¿Por qué? Porque tendré vida espiritual en mi vida, hermanos. Tendré la bendición del Señor, tendré el espíritu, el respaldo del Dios mismo en mi vida, amén. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que estar dispuestos a morir. ¿Cómo estás tú, hermano? ¿Estás dispuestos a morir? ¿Estás dispuestos a morir a tu yo? ¿Estás dispuestos a morir a lo que Dios, a lo que tú piensas que tal vez está correcto? Porque se va contra lo que es la palabra del Señor. ¿Cómo estás tú, hermanos? Necesitamos estar dispuestos a morir. Mire, este mundo, más que nunca, necesita personas que tengan el poder de Dios. Yes. Hermanos, como le dije al principio, estamos viviendo un tiempo tan importante en la iglesia. Como sabemos que ya casi salimos de la pandemia y ya casi nos vamos a regresar a la iglesia, pero sabemos que muchas personas han perdido su fe. Muchas personas están negando el evangelio, están negando las cosas que antes profesaron. ¿Por qué? Porque han dejado de crecer en esta pandemia. Amén. Porque han dejado de buscar de Dios en esta pandemia. Han dejado que el Señor venga y moldee sus vidas en esta pandemia. Amén. Pero nosotros tenemos un momento tan importante en nuestras vidas porque esas personas necesitan ver a personas que se mueven en el poder de Dios. Aleluya. Porque necesitamos más que nunca el poder de Dios que se mueva en nuestras vidas. Amén. ¿Y cuál es ese poder? Entonces queremos que sean milagros, que sean las sanidades. Amén. Eso son cosas grandes. Amén. Pero eso no es el poder de Dios que necesita este mundo ahorita. No es el poder de Dios. Amén. Porque mucha gente ya ha visto milagros. Y los milagros no salvan a las personas. Le quiero decir eso.
Les ayuda a conocer un poco de Dios, pero no las salva. Miren los hijos de Israel cuando estaban en el desierto, ellos miraban milagros de milagros. Que todo el día estaba una nube cubriéndolos en el pleno desierto. Qué maravilloso, le traía una sombra para no calentarse mucho. Y lo que sabemos que en el desierto es helado en la noche. Entonces, ¿qué el Señor tenía? Una columna de fuego todos los días. Aleluya. Hermano, es un milagro, hermanos. Amén. Milagro. En ver el mar repartiendo en dos. Mirando cómo el Señor mató a los egipcios. Las 10 plagas que vino a Egipto. Son milagros, hermanos. Y ellos nos miraron. Pero de todos los que salieron de Egipto, son pocos que entraron a la tierra prometida. Yes. Son los milagros no te salvan. Las sanidades no te salvan, hermanos. Sino conociendo a Dios, Amén. que te salva. La gente necesita personas que se muevan en el poder de Dios. Que se muevan con el poder de Dios en sus vidas. Sí, Señor. ¿Y cuál es ese poder, hermanos? Ese poder es para mover, para cambiar las vidas. Es para cambiar los corazones. El que era malo, que sea bueno. Amén. Veamos en 2 Timoteo 3:5. 2 Timoteo 2 Timoteo 3:5. Amén. Dice así. Y desde el 1. Dice, también debes saber esto, que en los posteriores días vendrán tiempos peligrosos, que estamos viviendo en este momento. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos y fatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. En este mundo, hermano, en esos tiempos que estamos viviendo, esta palabra es tan cierta. Que ahora hay personas que van a la iglesia, hay aún predicadores, hay evangelistas, apóstoles, lo que usted le quiere decir, que profiesan a un Dios en sus palabras, pero no viven eso. Y niegan el poder de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué lo niegan? Porque no viven una vida consagrada delante de Dios. Porque no vivan una vida llena de frutos con Dios. Y eso es lo que el mundo necesita oír en este momento. Personas que no solamente serían cristianos, pero que sean cristianos. Que sean seguidores de Cristo. Una persona que se niegan a sí mismos y buscan la voluntad de Dios. Yes. No solamente los talentos, no solamente los dones, porque que el Señor necesitamos los talentos, necesitamos los dones, pero no solamente es eso, sino que necesitamos que el Señor cambie nuestras vidas, que cambie nuestros corazones y que nos volvamos a Dios, que amemos a Dios con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas y con toda nuestra mente. Eso es lo que Dios quiere en nuestras vidas. Entonces, mire, aún así en el versículo 4, en la última parte, dice, amadores de los deleites más que de Dios. Hay personas, hay cristianos que se aman a los deleites de este mundo más que a Dios. Amén. Prefieren ser las cosas de este mundo más que a Dios. Yes. El Señor un momento me estaba dando un tema para una prédica que el Señor lo está cosiendo ahorita en mi mente, pero se llama el pecado que no es pecado. El pecado que es pecado, porque no solamente si usted cumple los 10 mandamientos, usted está libre. Porque cuando Jesús vino, Él dijo, yo puedo resumir los 10 mandamientos en 2. Amarás a Dios y amarás a tu prójimo. Sí, Señor. Porque antes los religiosos, los fariseos, los saduceos, querían cumplir todas las leyes al pie de la letra. Pero hermanos, hay pecado que no es pecado. Porque hay cosas, hermanos, que para mí no es malo, pero para usted puede ser pecado. Yes. Amén.
Porque algunos, digamos que, lo que digamos, no puedo dar un ejemplo, pero digamos que hay algo que se te aparta de Dios, es pecado. Así es. Si tú te vas a ver a un evento y te aparta de buscar de Dios, es un pecado. Digamos, si tú quieres ayunar unos 5 días y el café está ahí, entonces es pecado. Yes. En ese momento, el tomar café es pecado porque te está apartando de buscar de Dios. Amén. Sí, Señor. Hay pecados que no son pecados. No tenemos que poner el límite a esos 10 mandamientos. Yo cumplo los 10 mandamientos y yo estoy libre. No es así, hermanos. Aleluya. Todo lo que te separe de Dios es pecado. Amén. La definición de pecado es apartarlos de Dios. Si yo odio a mi hermano, me aparto de Dios. Yes. Porque Dios ama a mi hermano. Amén. So, las cosas que son pecados y no son pecados. Amén. Pero por eso, hermanos, necesitamos el poder de Dios en nuestras vidas. Nosotros necesitamos conocer la voluntad de Dios. Amén. Nosotros necesitamos que nosotros estemos dispuestos a morir a nuestro yo. A lo Así que es. esta carne desea. Amén. Porque si no lo hacemos, hermanos, entonces el poder de Dios no se mueve en nosotros. Y nosotros vamos a comenzar a ser cristianos estancados. Porque no estamos creciendo. No estamos creciendo en la sabiduría de Dios. No estamos creciendo en la gracia de Dios. Y cuando un cristiano se estanca, se vuelve un cristiano religioso. Yes. Y eso no es salvación. Amén. Y eso no trae vida, amén. Nosotros tenemos que ser hombres poderosos, amén. No tenemos que ser más que en estos momentos luz en esta tierra, amén. Yes. Veamos en Proverbios 16, Gloria a Jesús. Proverbios 16, versículo 32. Dice, mejor es el que se tarda en enojarse, que el fuerte, el que se enseñorea de su espíritu más que el que toma una ciudad. Yes. Esto me habla, hermanos, del el poder de Dios en nuestras vidas. Amén. Imagínense, en los tiempos que se está escribiendo eso, dice que un hombre que viene es tan valiente que está dispuesto y toma una ciudad solo. Es valiente. Pero la palabra, el proverbio del rey Salomón dice, mejor es la persona que gobierne su espíritu que alguien que toma toda la ciudad él solo. Y eso es el poder de Dios, hermanos. Dios está interesado no solamente en los dones, los talentos que el Señor quiere que nosotros ocupemos para su gloria. Que quiere que lo ocupemos porque hay ministerio y es para edificación de la iglesia. Pero Él está más interesado en que tú gobiernes tu espíritu, que tú seas un hombre dirigido por la voluntad de Dios. Yes. Que te muevas en todos los talentos y todos los dones que hay en la iglesia. Aleluya. Señor. Eso es lo que Dios quiere, porque cuando hacemos esto, hermanos, nosotros, el poder de Dios se manifiesta en nosotros. Porque Él empezó, el hombre más iracundo que hubo en la tierra, hoy es manso. Amén. Eso es lo que la gente va a cambiar. Y yo, wow, eso es impresionante, no lo puedo hacer. Eso es lo que Dios quiere en nosotros, amén. Sí, amén. Amén. Aleluya. Y vamos, mira, digamos, antes, mientras yo he crecido en el Evangelio, mi conocimiento del Señor ha sido más grande y más grande. Porque he conocido más y entiendo más cosas aún mejores. Amén. Y lo que yo he entendido que cuando nosotros veamos en Efesios 6, 10 al 11 acerca de la armadura de Dios, amén, leemos salvación, la coraza de justicia, el cinturón de verdad, el calzado de la paz, el escudo de la fe, la palabra, que es la espada de Dios. Yo antes, cuando yo era más joven, cuando tenía unos 15, 20 años, y algo así, yo recitaba, me conocía toda la armadura y me lo ponía. Me pongo el casco de salvación, me pongo la cosa de justicia, me pongo el cinturón de la verdad, el calzado de la paz, el escudo de la fe, la palabra del espada. Y ya estoy protegido, dije yo. Pero ahora, hermanos, yo entiendo que no es así. Amén.
No es Aleluya. así, hermanos. Yo necesito saber que yo estoy salvo para tener vida por salvación. Yes. Yo necesito saber, aunque yo peco, aunque yo soy malvado, el Señor todavía me ama. Y yo puedo venir a Él y yo tengo la salvación a Él. No me voy a condenar yo mismo que el enemigo viene y me susurra a mis oídos, a mi espíritu, que yo no estoy salvo porque yo le fallé a mi esposa o porque yo le grité a Cristian y yo ya no soy salvo, ya no soy salvo. Tengo que tener ese yelmo de salvación en mi vida. Amén. Que aunque yo peque, hermanos, porque cada uno pecamos, Yes. porque somos humanos, pero tengo ese yelmo de salvación en mi vida. Así es. Si yo tengo la coraza de justicia, yo tengo que caminar en justicia. Si yo no camino en justicia, hermano, tú puedes orar, ayunar los 40 días y no tienes la coraza de justicia, porque no eres justo. Yo tengo que caminar en justicia para tener esa coraza en mi Sí, vida. amén. Yo tengo que caminar en verdad para tener el cinturón de verdad, si no se me cabe todo en la armadura. Tengo que ser un hombre íntegro, hablando la verdad, no mentiras, no engañando a la gente, hermanos. Si yo no hago eso, no tengo el cinturón de la verdad. Si yo soy un hombre enojado, iracundo, nunca voy a tener el casado de la paz. ¿Por qué? Porque siempre dejo que el enojo se apodere de mí, controle mi vida. Entonces no vas a tener la armadura de Dios en tu vida. Si yo no ocupo la espada, si no ocupo, tengo la fe, hermanos, entonces yo no puedo tener el escudo de la fe, hermanos. Si no tengo un fe en mi vida, creyendo a Dios en las cosas que yo no veo, en la esperanza que no puedo percibir, pero en mi espíritu sabe que Dios es real, que Dios es bueno, que Él me va a dar todas sus promesas. Aunque yo no la vea, pero yo voy a creer en Él. Yes. Esa es la fe. Eso me va a mantener firme, amén. Imagínense, hermano, si nosotros le vamos y buscamos Salmo 160 y usted busca la palabra, no tiene la palabra. Porque no sabe, porque si no sabe la palabra, no tiene la espada de Dios. Aleluya. Porque cualquier persona puede venir y la puede engañar fácilmente. Yes. Porque no conoce la palabra. No conoce qué es la palabra de Dios. Soy yo aprendido, hermanos, que ponerse la armadura de Dios no es de hoy a la mañana. O de hoy en una semana. O de hoy en un mes. O de hoy en un año. Es un proceso. Así es. Es un proceso, hermanos. Yes. Que poco a poco el Señor te va moldeando, te va cambiando, te va poniendo cosas en tu vida, moldeando tu carácter. Y es ahí donde nosotros tenemos que morir. Yes. Porque muchas veces cambiar nuestro carácter, hermano, cuesta. Sí, Señor. Cuesta, hermanos. Cuesta. Cambiar mi Así carácter es. ha costado. Sí, Señor. Y que no ha terminado de hacerlo, pero ha costado. Yes. Y es un proceso. Es un proceso que tenemos que tener. Y cuando en ese proceso es que vamos a ir, como decimos, de gloria a gloria. Y es ahí donde vamos a ver la bendición de Dios. Pero tenemos que estar dispuestos a morir a nuestro yo. Aleluya. Porque el que es enojado, siempre quiere estar enojado. Porque conoce personas que no hay nada por enojarse y buscan algo para enojarse. Yeah. Eso no es paz de Dios. Porque dejan que sus pasiones lo gobiernen a sí mismos. Amén. Amén. Gloria. Veamos 1 de Pedro. Poderoso 3. Jesús. 1 de Pedro 3. Amén, Señor. 1 de Pedro, capítulo 3, del 1 a 2. Así vosotros, mujeres, estáis sujetas a vuestros maridos, para que también a los que no creen en la palabra sean ganados sin palabra con la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Aquí está hablando, Pedro está hablando a las mujeres que si ellos están casados con alguien que no es cristiano, que no es cristiano,
entonces ellas se la van a ganar a sus esposos, no predicándole, no solamente ayunando, no solamente orando que es necesario, pero que lo tienen que hacer con su vida, con sus acciones, así ganándoles a Cristo. Y así, hermano, como yo le dije anteriormente, yo sé que ahorita este mundo está tan necesitado de personas que le muestren el poder de Dios, no solamente a las mujeres, sino que también a cada uno de nosotros, hermano, que nosotros tenemos que mostrar a un Dios vivo, hermanos, a un Dios poderoso, a un Dios que cambia, hermano, a un Dios que transforma nuestras vidas, hermano, que nosotros, nuestros amigos, nuestros familiares, nuestros padres, nuestros hijos puedan ver la diferencia en nuestras vidas. Que pueden ver que nosotros luchamos, que nosotros estamos batallando con nosotros mismos. Yes. Cuando ellos vean eso, pueden ver el poder de Dios en nosotros. Vive. Y eso va a cambiar a las personas. Porque van a decir, yo quiero hacer como ese cristiano. Sí, Señor. Si tú eres la misma persona que cuando viniste a la iglesia, hermanos, no has cambiado. Porque la palabra me dice que yo tengo que menguar para que Él pueda crecer. Sí, Señor. Que cada uno, hermanos, nos tenemos diferentes caracteres. Unos son enojados, unos son más tranquilos. Pero a través de los años, esas personas tenemos que mostrar, tenemos que reflejar a Cristo que en nuestras vidas. Yes. Que miren, los cristianos, nosotros somos cristianos porque al principio la gente hablaba, comía, decía, pensaba igual que Cristo. Por eso se nos llama cristianos, porque nos parecíamos a Cristo, hacíamos las cosas que hacía Cristo, hablamos las cosas que hablaba Cristo, amén. Pero muchas personas han venido y han llegado a un grado de fe, a un grado de gloria, han llegado de cambios, pero ahí han quedado, ahí se han destacado y no pueden llegar a otro grado porque no quieren morir a sus carnes, no quieren morir a sus deseos, no quieren morir a lo que Dios les está poniendo en sus vidas porque muchas veces piensan que es injusto o es malo. Y no es así, hermanos. Nosotros tenemos que estar dispuestos a morir, amén. Amén. Veamos para terminar en 1 de Pedro, capítulo 1, o 2 de Pedro, disculpen. Vamos a 2 de Pedro, capítulo 1, de 5 a 11. Y dice así: vosotros también, poniendo toda diligencia por este mismo. Es decir, nosotros, hermanos, el Señor no nos mandó a ser cristianos ociosos. Amén. Muchos de nosotros somos trabajadores en lo secular, en las cosas de este mundo. Sí. Pero muchas veces nosotros somos personas cristianos ociosos. ¿Qué? En la palabra, en lo espiritual, en el ayuno, en la oración, en la búsqueda de Dios. Ahí somos ociosos. Entonces, vosotros también, poniendo con diligencia por esto mismo, añadir a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque habiendo estas cosas no caeréis jamás. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor Jesucristo y Salvador Jesucristo. Amén. Hermanos, nosotros no tenemos que estar ociosos. Amén. Yes. Y el problema en la iglesia, como digo, somos muy diligentes en las cosas seculares, pero no somos diligentes en las cosas espirituales. Yes. Y es donde nosotros ahí estamos estancados. Sí, Señor. Yes. Donde muchas gente se han estancado porque han dejado de crecer en Dios. Han dejado que el Señor obre en sus vidas. Amén. Yes. Y dice en el versículo 5, dice, a la fe añadir virtud,
a la virtud, conocimiento, al conocimiento, dominio propio, al dominio propio, paciencia, a la paciencia, piedad, a la piedad, afecto fraternal, al afecto fraternal, amor. Mire, si yo me pongo a analizar y ver en mi vida, analizar en mi vida todas estas cosas, y hago eso, hermanos, es un proceso de toda la vida. Yes. Es un proceso de yo caminar y trabajar y que el Señor comience a obrar en mi vida. Que Sí, yo Señor. a mi fe ponga virtud. Que a mi Yes. virtud le ponga conocimiento. Que al conocimiento le ponga dominio propio. Porque muchas veces nosotros fallamos en una de esas áreas. Amén. Y el Señor quiere que nosotros trabajemos en eso. Sí, Señor. Amén. Y en el versículo 9 dice, pero el que tiene estas cosas, pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. ¿Cuántos nosotros caemos en este versículo? Yes. Porque no estamos preocupados en poner virtud a nuestra fe. No estamos preocupados en dominar nuestro carácter como dominio propio. No estamos preocupados en poner la virtud, en poner el afecto fraternal. El afecto fraternal con mis hermanos, con mis hermanas. Y poner de ese afecto fraternal el amor. No estamos ocupados en eso. Aleluya. Tenemos la vista muy corta. Yes. Y dice, somos ciegos, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Porque, hermanos, nosotros, Dios nos perdonó, Dios nos salvó, Dios Yes. nos rescató, Dios nos santificó, Dios contestó oraciones. Amén. Pero se te olvidó, se nos ha olvidado, Yes. porque no hemos dejado de morir. Porque tú pensaste que solamente una vez ibas a morir. Oh, hermano, pero no, te equivocas. Y te digo esto, tenemos que morir cada día. Amén. Tenemos que morir. Y lleva unos procesos, hermanos, Aleluya. unos tiempos, Yes. unos procesos que se sienten duros y que son duros, Sí, Señor. que son duros y que necesitamos buscar de Dios, estar en oración, llorando delante de Dios, Yes. porque nadie te va a entender, porque es un proceso Dios contigo, Amén. porque yo le sirvo a un Dios personal. Mi proceso no ha sido el proceso del pastor, no ha Aleluya. sido el proceso de la pastora, Así no ha sido el es. proceso de mi esposa, o ninguno de los líderes, ha sido mi proceso, porque mi carácter no son de ellos, Así es. es totalmente diferente. Y los caminos, los pensamientos de Dios son tan altos, tan diferentes por cada persona, porque somos tan distintos. Y yo no puedo poner el proceso mío al proceso de otra persona, Yes. pero necesito más que nunca morir a mi carne. Alabado Necesito Dios. buscar más de Dios en mi vida. Necesito morir, hermano. Yes. Y le digo, necesitamos como iglesia morir. Amén. Este mundo lo necesita aún más que nunca. Necesita ver a una iglesia con el poder de Dios, un poder Yes. que transforma, un Dios que cambia. Y ahí el Señor se glorifica. Amén. Porque ahí, hermanos, cuando estamos en ese proceso y queremos cambiar nosotros mismos, veamos lo que dice cuando dice Romano, dice que lo que yo quiero hacer no lo quiero hacer, lo hago. Yes. Y lo que no quiero hacer, eso hago. Entonces, llegamos a esa conclusión. Y la única solución es venir a los pies de Cristo. Amén. Y nos ponemos a llorar, hermano. Yo me pongo a llorar, yo me pongo a estar debajo de Dios y decir, Señor, cámbiame. Cansado de mí mismo, cansado de que yo quiero cambiar una cosa y no lo puedo hacer porque siempre caigo en esa. Es ahí, hermano, donde yo reconozco que Dios es el todo. Yes. Y es ahí, hermano, donde el Señor obra en tu vida y donde el Señor te mueve de un lado, de un grado de gloria a otro grado de gloria. Y esto es lo que quiere hacer contigo. Amén. Esto es lo que quiere hacer conmigo. Y esto es lo que quiere hacer en la iglesia. Si yo los invito, hermano, en esta tarde, que muramos. Muramos
a la voluntad que Dios tiene para nosotros. Yes. Amén. Que el Señor les bendiga. Amen.